Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos con Reni Bake. Reni, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Aquí con lamentando que en este momento las noticias internacionales nos están informando que está ardiendo la Catedral de Notre Dame en París. O sea, la Catedral de Nuestra Señora sería la traducción, o Nuestra Dama sería la traducción del francés al español. Y básicamente esto es impresionante. Aquí, por ejemplo, tú ves las noticias internacionales, el Wall Street Journal, US Today, Fox News, todo el mundo lo está titulando, también nuestros medios incluyendo locales, los locales también, ¿no? Incluyendo los locales, todo el mundo está un poco como en shock. Primero, la pena. O sea, para los que son creyentes es una doble pena porque es de una u otra forma un símbolo religioso. Para los que no son creyentes, se está perdiendo una obra de arquitectura del siglo XII. O sea, los que han podido visitar la catedral es impresionantes. Más famosas y más visitadas de París y de Francia en general, ¿no? O sea, es básicamente, y lo terrible... Y recordamos que Francia es uno de los países más visitados del mundo también. Y lo terrible es que hoy en la mañana estaba yo leyendo una noticia que salió en El Mundo, donde yihadistas o miembros del Estado Islámico estaban llamando a atentar contra la Semana Santa en España, Jorge. Entonces, sale este llamado que está en la noticia en El Mundo, si quieres lo leemos rápidamente. Claro. Y paralelo, o casi que al mismo tiempo, porque habría que ver los momentos en que salieron las noticias por el cambio de hora, se desata el incendio en París. Es impresionante lo que se está mirando, la noticia que salía hoy en la mañana en El Mundo de España. Se titula radicales simpatizantes del Estado Islámico llaman a atentar contra la Semana Santa. Fue publicada el lunes 15 de abril a las 14:51 hora de España. Serían a las 7 de la mañana de aquí. Hora 7 de la mañana de acá. Y te decía, el espectro de los atentados sangrientos de Barcelona vuelve a pasarse sobre España. Un canal propagandístico afín al debilitado Estado Islámico, ISIS, ha llamado a lanzar ataques contra las festividades de Semana Santa en España, aprovechando el inicio de las festividades religiosas. ¿Dónde estáis ahora, muyadines de Alá, cuando se os necesita? Inquiere retóricamente un video recién publicado a través del canal de aplicación Telegram de la llamada Fundación Muntasir. La grabación, de poco más de un minuto, incorpora imágenes del atentado barcelonés de verano del 2017, que mezcla consecuencias en Valencia y Málaga con procesiones abarrotadas y con fragmentos de un atropello o de un individuo escondiendo un arma blanca. El video en castellano imita los mensajes que en el pasado emitieron medios manejados por miembros del ISIS. Insta a las llamadas células durmientes y lobos solitarios a actuar en nombre de la Guerra Santa. Entonces podríamos seguir leyendo sobre esta noticia, pero básicamente hoy en la mañana tempranito se estaba, de una u otra forma se filtró este video de supuestos simpatizantes de ISIS o el Estado Islámico, como se autodominan, llamando a atentar a la Semana Santa. Obviamente me imagino que esta es una noticia en español relacionada a España, habría que ver si hubo alguna amenaza para Francia, y coincidencia no, ahorita, unas horas después, se incendia la Catedral de Notre Dame. Esto es choqueante. O sea, Donald Trump estaba como poniendo, miren, el incendio en Notre Dame es horrible de ver, según el tuit de Trump, dice,
traducción libre del inglés al español por tu servidora. Es tan horrible mirar el incendio masivo en la Catedral de Notre Dame en París. Debieran de estar volando aviones tanque con aguas que pudieran ser usados para intentar apagar esto. Deben actuar rápidamente. Sí, y a un incendio de esas proporciones ya es muy difícil apagarlo realmente, o sea que ahí literalmente hay que esperar a que se consuma, ¿no? Porque que pasa ¿qué puedes hacer con un incendio de ese calibre? O sea, por muchas motobombas que tengas ahí. No, ahí mira, lo que tienes que, por ejemplo, ver es que esto no se va a incendiar. Yo tuve la posibilidad de conocer la catedral relativamente, está, digamos, hay una calle por medio para otros edificios que están por ahí cerca, entonces me imagino que lo que están mirando es evitar que el incendio se propague. Porque eso sí sería terrible. O sea, la catedral, si no mal recuerdo, tiene como una gran plaza, o sea, está el edificio, una gran plaza, que es como una cuadra más o menos, y obviamente callecita de por medio, hay edificios que igual también son históricos, o por lo menos el estilo era histórico, entonces habría que ver que si lo que están intentando es evitar que el incendio se propague. Presumo que en eso están, porque como te digo, ya un incendio del calibre que se está viendo que tiene el incendio y que ya incluso se cayó no es campanario, sino que la punta, así, la aguja, el techo de aguja ese que tiene. Usualmente antes era el campanario, sí. Usualmente es el campanario. Ya se cayó y básicamente todo el techo de la iglesia se está quemando, entonces realmente es muy difícil que puedan apagar un incendio de ese tamaño. Y presumo que obviamente lo que se va a quemar va a terminar hasta que se termine de consumir el techo, pues van a poder hacer algo, porque el resto, pues las paredes al final esas sí son paredes de pura piedra, así que ahí sí ahí no cala el incendio, pero el techo sí. Y pues realmente es lamentable lo que sucede. Entiendo tu hipótesis de que pueda ser un atentado, y en este momento pues realmente puede ser un atentado, puede ser simplemente puede ser un accidente. O sea, existe la duda y la posibilidad, no estoy diciendo que puede ser que fue un atentado, pues lo dije, coincidentemente salió esta noticia, pero en este momento las hipótesis que se van a manejar, que no ha salido ninguna, porque ahorita todo el mundo está viendo cómo apagar el incendio, es si tiene que ver con la renovación que le estaban haciendo al techo, que hace unas semanas habían comenzado a hacer una renovación en una parte e incluso habían removido algunas estatuas de bronce para poder hacer la renovación del techo, que es lo usual. Comienza la primavera y comienzas a arreglar el techo en Europa por el tema de las filtraciones. Para ver qué dejó la nieve, ¿no? Y por el otro lado, esa es una posibilidad que ha sido un accidente. La otra posibilidad, que tampoco se puede descartar, no en este momento y hasta que hagan las investigaciones, es que puede estar relacionado a un ataque, porque coincide con el video que salió hoy de la amenaza en España. Entonces, sí, o sea, ahorita hay como dos no se puede no se puede decir, pero tampoco ahorita se puede desechar nada. No se puede desechar ahorita ninguna posibilidad, pero obviamente de eso no nos vamos ni siquiera los que están ahí, porque ahorita, hoy no lo vamos a saber, César, cuando hagan la investigación. Porque ahorita la prioridad obviamente es, por un lado, tratar de apagar el fuego, y por el otro tratar de que no se propague a los lugares de alrededor. Entiendo de que por lo menos víctimas no hay ninguna, pues obviamente es un lugar muy visitado la catedral, particularmente ahorita recordemos que estamos en Semana Santa, entonces es un lugar muy visitado, pero sí lograron sacar a todos los turistas, a todos los trabajadores de la catedral, sin que hubiese, por lo menos hasta el momento, no se conoce que haya ninguna víctima ni ningún herido, ¿verdad? Entonces, pues ahorita básicamente son los daños materiales, pero luego sí tendrá que venir la investigación para determinar qué fue lo que sucedió, si fue un accidente o si fue algo a lo que hayan hecho a propósito, ¿no? Exacto, habrá que chequear qué ha sido, pero esta es la noticia, digamos, de en este momento a nivel internacional, y es de lamentar el incendio por la pérdida que significa un edificio de esa antigüedad y esa historia, y para los que son creyentes católicos, obviamente, es un símbolo religioso. Que mal dice Ivy Gutiérrez en el chat. No me dio tiempo de conocerla, la catedral, qué barbaridad. Y yo tampoco, yo no conozco
De hecho, no he pasado por París, he pasado por el aeropuerto un montón de veces, pero así a ir a turistear a la ciudad, ¿no? Así que me quedaré hasta que arreglen para ir a conocer a Notre Dame. Pues el mejor momento, porque hay menos turista, que es un poco más frío, pero es muchísimo más barato, es en invierno. Aunque tengas que andar como en invierno si fuera... es el mejor momento para ir en esos aspectos a toda Europa. O sea, bueno, tal vez no solo la parte más... Hay como por noviembre, diciembre. Sí, es el mejor momento para ir a casi cualquier parte de Europa, precisamente por esos dos factores. Por el hecho de que es cuando menos gente hay, y por el hecho de que es más barato, precisamente porque es cuando menos gente hay, o sea, pero por otro lado es al cuando más frío hay, entonces... No, por eso te digo, o sea, tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas, o sea, tienes que ir sumamente envuelto, se diría aquí en muy muy coloquialmente, tienes que ir con tus suétercitos, con tus gorritas, con tus guantes, y estar claro de que el clima puede cambiar de un día para otro, pero hay mucho menos turistas y es más barato y hay más espacio, en el sentido de que se puede encontrar espacios para quedarte más cerca de los lugares turísticos que cuando vas en verano, que básicamente con suerte te toca dormir en el piso del hotel. Que es como, por ejemplo, ahorita ir a las playas o a los lugares turísticos aquí en Guatemala en Semana Santa, en esta semana, es muy complicado, ¿no? O sea, por lo menos a los lugares así comerciales. Si quieres, es como que intentes ir a Pana en estos días o en fin de año. Todo el mundo está ahí, pero se tardan 1 hora y media en atenderte en cualquier restaurante. Sí. Sí, yo nunca estaba, bueno, sí estuve una vez en Europa en verano, pero sí es complicado, ¿verdad? Lo mejor realmente, o sea, si usted quiere ir a conocer, lo mejor es ir en primavera o en otoño. El problema de Jorge es que no fue mochilero en su juventud. Sí, no fui mochilero, debo confesarlo. Entonces realmente la mejor época para mí es o la primavera o el otoño, y todavía mejor en el sentido de que hay menos turistas y es más barato en el invierno, pero no soy tan amigo de la nieve. Bueno, es que no significa que vaya a nevar. Por ejemplo, en octubre ya bajaron los precios y no hay tanta gente. Y hay un poquito, o sea, comienza el frío. Como por diciembre, lo interesante, aunque hay frío, es que está arreglado con decoración navideña. Y en enero nadie llega, hay muchísimo más frío, pero es como aquí que en enero nadie está gastando dinero porque todos gastaron mucho dinero. Entonces, si tienes suerte, todavía logras ver la decoración navideña y todo está sumamente barato, aunque haya frío. O sea que hay que llegar como al 2 de enero. No, como el 8 o 10, porque todavía están todos regresando en sus, digamos, en las fechas de... De hecho, la semana del 1 al 7 de enero es una de las más caras en cuanto a vuelos. Bueno, realmente del 2 al 7, porque si usted viaja el 1 de enero, casi que se va en el avión vacío. Pero... O el 24, o sea, saliendo de aquí el 24 de diciembre, es baratísimo y el avión va vacío. Sí, y pasas las 12 en el avión o en algún aeropuerto. Depende, pues, o sea. Pero bueno, ya platicamos de esta noticia de último minuto. Les vamos a estar contando de las avances sobre esta noticia que básicamente tiene a todo el mundo observando. Occidentales, no occidentales, católicos, cristianos en general, no cristianos, porque es un monumento histórico y de una u otra forma es un shock para Francia, o sea, para todos los franceses. Sí, indistintamente de cuál haya sido las causas. Y quiero agradecerles a todos los que ya están compartiendo con nosotros, a José Calderón, luego ahí los mensajes de Iris Tobar, buen inicio de semana, Juan Godínez, buena tarde, compartido. Avi Gutiérrez, ya el comentario que ya mencioné con relación a que ella se quedó sin conocerla, yo también, solo en las películas. Y luego Lauro Enrique Chonay Pérez, compartido. José Calderón dice, buenas tardes, Reni y Jorge, les deseo una excelente tarde. Buenas tardes, José. Buenas también tardes. Allá hasta Nueva Orleans. Lauro Chonay dice, saludos amigos desde Tecpan, saludos por allá por Tecpan. Y de hecho yo quería ir al fin de semana a Tecpan, solo por ir a pasar por el
Solo por ir a pasar por el, ¿cómo se llama? El libramiento, que no está inaugurado, solo supervisado. Quería ir a supervisar el libramiento. Como esa es la nueva técnica del partido oficial del gobierno, que ahora no sé, en esta época de elecciones no se inauguran las obras, solo se supervisan. Bueno, pues yo también tenía la intención de hacer lo mismo que tú, pero en estos días de Semana Santa ir por el día y ver la nueva construcción, pero no el fin de semana, pero sí en estos días es interesante irlo a ver. Voy a ir menos el miércoles, porque de seguro el miércoles es el peor día, pero algún día de la semana iremos por allá a Tecpan, a ir a desayunar o almorzar a Tecpan, solo para ir a conocer el miércoles, la salida de Guatemala comienza en Semana Santa, una parte de la población comienza a salir como el éxodo en el viernes, y la siguiente parte de la gente que se va el miércoles, o sea, que el jueves creo que es la mejor fecha que puede decir que todo va a estar vacío. Yo sí, de eso sí quedé curado. Una vez íbamos para allá por Coatepeque, que fuimos a pasar unos días de la Semana Santa allá, pero o sea, se fue hace unos 20 años. Y nos fuimos el miércoles al mediodía, el miércoles como a la 1, llegamos como a las 11 de la noche, llegamos allá a Coatepeque, imagínate. Y eso que en ese tiempo estaba buena la carretera, o sea, no era por la carretera, era porque era imposible el tráfico, el tránsito. No, es que digamos que nuestra Semana Santa es una de las Semanas Santas más emblemáticas alrededor del mundo. Lo bueno en esos días, para los que nos quedamos en la ciudad, es que todo está vacío. O sea, aquí la ciudad se queda vacía, o sea, es como una ciudad semifantasma. Si no estás en las áreas donde hay procesiones, o sea, si estás en las áreas donde hay procesiones, están aglomeraciones, pero si estás en otras áreas, pues... Sí, la verdad es de que sí, es un momento para aprovechar. Tenemos otros mensajes, dice Víctor Hugo Rocha, muy temprano para especular, solo ustedes lo mencionan como ataque, dice. Nosotros estamos, y sí es una especulación porque al final realmente qué pasó, quién sabe. Pero no estamos mencionándolo como ataque, estamos mencionando la coincidencia del artículo que salió en España sobre esa amenaza, que lo puede buscar en elmundo.es, y fue una coincidencia, sale esa digamos supuesta amenaza a la Semana Santa española y hoy comienza a quemarse Notre Dame. Entonces digamos, miren, es otra posibilidad que la gente va a barajar, y una persona que cuando se ponga a investigar la quema de la catedral, ninguna posibilidad la van a desechar, porque ahorita los franceses están en shock, horrorizados, estupefactos, y después van a comenzar a exigir respuestas, y todas las posibilidades las van a investigar para dar respuestas. Entonces no podemos decir fue por esto o fue por lo otro, tiene que ser en base a lo que diga la investigación que realicen después que se apague el incendio. Así es. Y luego tenemos también otro mensaje de Claudia María. Buenas tardes, con el corazón roto por la quema de Notre Dame en París. Nosotros también aquí, especialmente los que no la logramos conocer antes. Y dice Claudia María, hace unas semanas quemaron iglesias en Francia. O sea, eso ya lo está haciendo como aseveración, que sí, sí, estuvieron quemando iglesias. Pero ¿serían los yihadistas o serían los chalecos amarillos? Fíjate que no sé, porque yo sigo las noticias europeas, para serte franca. Tú sabes que todos los días tempranito me levanto y reviso noticias españolas. Reviso un periódico online de Holanda para ver qué está pasando en Holanda, y a veces leo algo en Holanda. Sí. Han habido ataques o sospechas de ataques terroristas en ciertos lados. No recuerdo si el artículo que leí ayer fue en una noticia, en el periódico de Holanda o en una noticia de España, donde en Alemania iban a juzgar a una alemana que se había ido a unirse a las fuerzas del Estado Islámico. Había regresado a Alemania y habían descubierto que había dejado morir de sed a una niña yazidí que era como esclava de ella. Entonces la estaban juzgando en Alemania. O sea, eso fue lo que leí, pero no recuerdo, o sea, ayer era lo que estaba leyendo. Y la discusión es, bueno, ¿y qué van a hacer los europeos con ese porcentaje de europeos que se fueron a pelear a la guerra
a Siria y se están regresando ahora los pocos que sobrevivieron. Entonces yo te digo, yo leo noticias españolas, holandesas, francesas muy poca, pero sí hace unas semanas estaban quemando iglesias en Francia. No sabría decirte las investigaciones si eran los chalecos amarillos o eran yihadistas o eran consecuencias de velas. No leo noticias francesas cotidianamente. Supongo que ahora con esta situación de la Catedral de Notre Dame voy a ponerme a leer un poquito más ya nos dejó ahí de noticias. Una nota precisamente profanan y queman una docena de iglesias en Francia. Es una nota de un diario del Perú, me imagino. Del Perú, ajá. Dice, anticristianos atacan varios templos en una semana. A lo largo de esta semana, varias iglesias han sido saqueadas y hasta les prendieron fuego en varias localidades de Francia por vándalos anticristianos. En el departamento de Gard, Nimes, la Basílica de Notre Dame des Enfants, Nuestra Señora de los Niños, fue profanada. Sujetos no identificados pintaron la cruz con excrementos y saquearon el altar. Luego fueron descubiertas en un basurero. Luego la iglesia de Nuestra Señora de Dijon también sufrió daños y las hostias fueron extraídas del tabernáculo. En La Baur, el templo de la ciudad fue asaltada por unos jóvenes aparentemente borrachos. Finalmente, varias parroquias de las afueras de París, siendo el más afectado la de Mansons-Lafitte, en el departamento de Ulies. La que recibió más daños sin duda fue la iglesia de San Sulpicio en París. Esa será la del Santo Sepulcro, ¿no? La de la película que en donde incendiaron... Tanto Notre Dame como San Sulpicio salen en una película de Tom Hanks, de Dan Brown. Sí, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, en donde incendiaron, dice, la que recibió más daños sin duda fue la iglesia del Santo Sulpicio, sería, en París, en donde incendiaron el edificio levantado en el siglo XVII. Un sacerdote que fue testigo de un atestiguó que mal redactó, no es privativo de Guatemala que redacta mal en las notas. Un sacerdote dijo que fue testigo de un sujeto que prendía fuego en las inmediaciones, pero no le prestó atención. Aunque todas las profanaciones nacionales no fueron realizadas por un grupo en específico, no hay duda que fue... Bueno, las autoridades religiosas todavía no se pronuncian ante los casos de violencia. Esta nota es del 19 de marzo, o sea, hace un mes, básicamente, y son profanaciones e incendios en algunas iglesias en Francia. Y mira, y hay un tema que hay que mencionar, que las elecciones para el Parlamento Europeo son a mediados de este año en Europa. Y en Europa los movimientos denominados radicales de derecha están creciendo en ciertos países. Por ejemplo, ayer se quedó a décimas de ganar el primer lugar en Finlandia, un partido que se considera de ultraderecha en Finlandia. Y estaban ahí como que negociando los que ganaron, que son como, creo que son socialdemócratas, pero que no llegaban, o sea, se quedaron a 2 décimas. O sea, si uno sacó 17.2, el otro sacó 17%, que miren la diferencia. Y precisamente por eso es que todo este tema del incendio de Notre Dame creo que va a ser hasta un tema de campaña política, y van a pedir muchísimas explicaciones los franceses, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. No solo las para el Parlamento Europeo a mediados de año, sino que el 28 de abril son las elecciones en España. Entonces, y ahí han salido, digamos, hay 3 partidos que se consideran de derecha, igual que hay 3 partidos, bueno, hay un montón de partidos, lo estábamos hablando la vez pasada contigo, pero está ahí un poco la situación y la complicación del tema. Es duro. Una noticia que no quiero dejar de mencionar, que sale en España, pero no estoy segura si han salido las noticias acá en Guatemala, es que el sábado detuvieron en España al ex jefe de inteligencia y contrainteligencia de Hugo Chávez, Venezuela. Sí, el viernes creo que fue. El viernes, sí, viernes sábado. Yo leí la noticia el sábado, es que también sí, a veces eso... Sí, fue el viernes en el que lo capturaron. Y que es un caso atípico y raro, porque este señor fue jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez. Y fue también fue diputado de la Asamblea, así chavista, fue diputado chavista de la Asamblea, más bien.
Pero en los últimos meses, o sea, realmente en febrero de este año se peleó con Maduro por todos los relajos en los que estaban, al grado de que en febrero se peleó con Maduro y le dio su apoyo a Guaidó. Por supuesto que ya estaba fuera, o sea, no estaba ahí primero se fue a España y luego desde España entonces se peleó con Maduro y dijo que apoyaba a Guaidó. Y pues ahora lo capturaron acusado de narcotráfico en el tiempo en el que estaba en el gobierno, ¿no? O sea, mira, en el 2014 él llegó a Aruba con pasaporte diplomático, lo detuvieron porque la DEA le tenía una orden de captura. Las autoridades holandesas lo soltaron y lo volvieron a Venezuela, y fue una especie de rifirrafe entre el gobierno holandés y el gobierno estadounidense en ese momento por él. Y pasan algunas cosas en Holanda. Y ahora el artículo que me llamó mucho la atención del país.com menciona la detención de Hugo Carvajal allana el camino a las investigaciones sobre el chavismo. El ex jefe de la inteligencia militar reclamado por Estados Unidos es una figura clave en las pesquisas sobre corrupción en Venezuela. Y menciona precisamente que Carvajal ya no es un ídolo para el chavismo. Maduro lo acusó de traidor por reconocer a Guaidó, y que de una u otra forma el arresto disparó la atención del oficialismo de Venezuela por la posibilidad de que se convierta en un informante en las investigaciones que Estados Unidos adelanta contra varios funcionarios chavistas por presunto tráfico de drogas. Y sigue el artículo, les voy a leer solo párrafos pequeños porque si no es larguísimo. Carvajal asomó su disposición a colaborar con autoridades extranjeras hace 8 días a través de una serie de mensajes en Twitter. Nada hago publicando las redes de narcotráfico del alto gobierno cuando dicha información debe estar exclusivamente en manos de órganos capaces de investigarlo. Nada hago publicando a los testaferros de los dirigentes del PSV, que ese me imagino que es el Partido Socialista de Venezuela, y sus activos en el extranjero cuando dicha información debe estar en manos de agencias que investiguen la legitimación de capitales en Estados Unidos, Europa, Líbano, Dubái y Hong Kong, explicó. Sus mensajes denuncian la existencia de mafias, testaferros de dirigentes del PSV, el robo de inmensos patrimonios y la presencia de grupos terroristas en el país. Así que básicamente él se fue a refugiar a la casa de su hijo en España, entró con un pasaporte falso. El viernes lo atraparon las autoridades españolas por la orden de extradición de Estados Unidos, y ahora me imagino que va a estar sentadito esperando que lo extraditen y haciendo su lista de, bueno, ¿qué voy a negociar con ellos en temas de información? Esto es un tema interesante, tal vez no lo vamos a ver en el corto plazo, pero me gustaría hacer una mosca en la pared cuando él comience a cantar. De seguro le va a quitar el puesto a Marjorie Chacón. De ser, porque te recuerdas que una agente de la DEA, no sé quién, dijo que Marjorie Chacón había sido la mejor informante que ha tenido la DEA en su historia. Creo que viene el que le va a quitar el puesto a Marjorie. Creo que vas a pasar a segundo lugar, Marjorie. Yo creo que sí. Pues habrá que verlo, porque ¿te imaginas haber sido jefe de inteligencia de Hugo Chávez del 2004 o sea, una década? Básicamente estás hablando que él ha de saber todo, o sea, 2004 es cuando Hugo Chávez comienza toda la parte de Albapetróleos, toda la parte de apoyar el socialismo del siglo XXI, la parte que comenzó a apoyar un montón de políticos extranjeros para que tomaran el poder en América Latina, etcétera, etcétera. Me imagino que has de saber muchas historias de maletines que salieron de Venezuela para distintos países, aparte de toda la situación del cartel de los soles, que es como se denomina el cartel de narcotráfico de Venezuela, y se le dice cartel de los soles porque hay, según lo que dicen en las denuncias, hay generales chavistas involucrados, por eso son los soles. O sea, así es. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos con ustedes, pero antes de eso quiero recordarles que si usted va a salir ahorita en la Semana Santa y vaya a echarse de su viajecito a la costa sur, pues lo invitamos a que no deje de pasar ahí, justo si va, por ejemplo, para la costa, para allá, para Litra o por ahí cerca, pues justo a mitad de camino le queda el restaurante El Rancho, ahí en la
justo en el cruce de Cocales, en la gasolinera Shell de Cocales, que está yendo de aquí hacia allá, del lado izquierdo, justo un poquito antes de llegar al cruce de Cocales, ahí a mano izquierda está la gasolinera Shell, y ahí está el restaurante El Rancho, que tienen con su emblemática tilapia así de canto, de pie. Así siempre que menciona comida a la hora del almuerzo me muero de hambre. Así es, así que ya lo sabes, si va a viajar ahorita en la Semana Santa, pues pase ahí al restaurante El Rancho y aprovecha a comerse una tilapia o pues mariscos y... Sino que sea yuca con chicharrón. Sí, y además es el lugar ideal para pasar así a refrescarse un poco antes de continuar el resto del camino, así que además usted puede ordenar en línea, o sea, puede ir ahí en lo que va en el camino, puede decirle a su esposa que va a la par, o a los hijos más bien, que de una vez ordenen ahí en www.restauranteelrancho.com. Ahí está el menú, ahí puede usted ordenar y cuando llega ya le tienen lista la comida para que no tenga que esperar mucho, ni siquiera en estas épocas de Semana Santa. Así que aproveche para pasar al rancho. Y además, si usted menciona que este anuncio que lo escuchó aquí en Libertópolis, pues va a recibir un termo para café completamente gratis. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Todo a pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs en esta tarde compartiendo aquí con Renny Bake. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que nos pueden escuchar a través de las distintas vías, a través de la 102.1 FM Plus aquí en la ciudad capital, a través de nuestro sitio libertopolis.com, a través de la Libertad y a través de nuestra transmisión en todas las redes, en Facebook Live, en YouTube Live, en Twitter Live, que sería realmente Periscope, y a través de todos esos medios pues pueden escucharnos o seguirnos, y los invitamos a que compartan nuestra transmisión. Queremos saludar a Roland Mitri, que nos saluda desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York, que siempre nos mira ahí a través de YouTube. Y a Gloria Bocanegra dice ya compartido, muchas gracias Gloria. Y luego también Cristina Culajay nos deja otro mensaje: feliz lunes señores periodistas, gusto de saludarlos, buen programa, gracias por la noticia. Pues aquí estamos para que vean que sí es en vivo el programa. Sí, no está grabado, es en vivo. Estamos aquí mirando con el corazón roto cómo se está perdiendo un monumento histórico tan bello como la Catedral de Nuestra Señora de París, Notre Dame, de Nuestra Señora, Nuestra Dama, y obviamente esperando las reacciones y qué van a decir al respecto. Y ya un poco volviendo a las noticias que eran lo que teníamos el día de hoy, por ejemplo, hay una noticia, ¿recuerdas Jorge que la semana pasada arrestaron a Julian Assange en Inglaterra, después de haber estado años refugiado en la embajada de Ecuador, hasta que el nuevo presidente de Ecuador se aburrió de él y básicamente le quitó el apoyo? Y ahora hay 70 diputados británicos que están pidiendo la extradición a Suecia de Julian Assange. O sea, básicamente no están, estas noticias del universal.com de México, y básicamente no están diciendo, miren, que se va directamente a Estados Unidos, sino que mejor mándenlo a Suecia. ¿Tú qué opinas al respecto de esa noticia? Bueno, en el caso de Assange, hay que tener en cuenta de que tiene varias demandas, ¿verdad? Una, y la más conocida y la más famosa, pues es la de Estados Unidos, que por cierto, aún esta denuncia de Estados Unidos, como ellos sabían de que haciéndola que lo hicieron así con chanfle, porque como sabían que si la hacían por publicar la información no iban a tener chance, entonces lo acusaron de hacker. O sea, a mí me parece que es una movida así para decir, bueno, igual nos lo traemos ya aquí, ya aquí lo mandamos a un pozo y ya nunca más se vuelve a saber de Assange, pero...
vamos a encontrar a que te pasaste alguna luz roja de tráfico y porque sea por eso te vamos a agarrar. Esa es mi expresión usualmente. Que es básicamente lo que hicieron, ¿verdad? O sea, porque la denuncia en contra de Assange en un tribunal en Estados Unidos, que es por el que están pidiendo su extradición, es por ser cómplice en el hackeo de una computadora del gobierno. Esa es la acusación formal. Que, repito, al final realmente de lo que lo acusan realmente es de haber publicado la información que sacaron de esa computadora, pero si lo hubieran acusado de eso, pues no, casi en ningún país le hubieran aprobado la extradición bajo el concepto de que eso sí está, es dudoso el tema de si se debe a una libertad, si se debe contemplar bajo el contexto de la libertad de expresión o bajo de traición, como lo querían poner inicialmente en Estados Unidos. Esa es una de las demandas. La otra denuncia es que se le acusa de haber violado a dos señoritas suecas hace algunos años, y de hecho esa fue la acusación original. Sí, y de hecho en Inglaterra por la orden de captura en contra de Assange en Inglaterra es básicamente por esa denuncia, precisamente la de Suecia, y que se le había concedido, que o sea, por ese caso, que es un caso de extradición también hacia Suecia, ya estaba en el juicio de extradición, y lo que lo acusan es que violó los términos del asilo. Pues no del asilo, sino de la medidas sustitutivas serían aquí en Guatemala, en el sentido así como que es así como aquí, va, que de la fianza, de que va le dan así una medida sustitutiva y tiene que llegar cada 15 días a firmar el libro ahí en el Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Entonces él, al asilarse en la embajada de Ecuador, violó los términos de la libertad condicional o no prisión preventiva, sino las medidas sustitutivas, precisamente por no presentarse al tribunal cada cierto tiempo. Entonces, ahorita que lo capturaron, el argumento del tribunal era ese, o sea, mire, usted violó los términos de sus medidas sustitutivas, y luego de eso, pues entonces van a decidir, ahorita están viendo si lo mandan a algún lado o no lo mandan a algún lado, y si lo mandan a algún lado, primero si es a Suecia o si es a Estados Unidos, y entonces por eso es esta nota de estos diputados que dicen, ¿sabe qué? Mándelo a Suecia y allá que miren los suecos que hacen, ¿no? O sea, básicamente lo que quieren es no mandarlo a Estados Unidos y quitarse la piedra del zapato, ¿verdad? Entonces que lo manden a Suecia y ahí que los suizos arreglen con los gringos. Y exacto, para los que no recuerdan exactamente el tema de WikiLeaks, hay que recordar que en el 2010 él recibió información y, según la acusación en Estados Unidos, incentivó a un analista de inteligencia de Estados Unidos, creo que era de la CIA o del Ejército de Estados Unidos, que extrajera información de las computadoras, información que era clasificada, y la publicó. A raíz de eso, lo que acusaban varias agencias de inteligencia es que habían puesto en peligro a soldados estadounidenses y a personas civiles de esos países que los estaban ayudando. Era básicamente publicaste sin entender lo que estabas publicando o con mala fe, y eso costó vidas. Eso es lo que en algunos lugares dicen, miren, es que él no midió lo que estaba haciendo, el publicar, el jefe de la tribu tal le dio un vaso de agua al teniente McCain cuando lo fue a visitar. Puede que para nosotros no fuera ningún problema, pero para ese jeque significa que si su tribu se entera, lo van a acusar de traidor y lo pueden matar, o lo mataron. Entonces era un poco la discusión que hubo en ese momento. Ahora habrá que ver qué pasa. Pero si ves, Jorge, las noticias internacionales han estado bien movidas la semana pasada, entre lo de Assange, lo del Pollo Carvajal y lo de la Catedral de Notre Dame, que me tiene con el corazón partido el día de hoy. Las noticias internacionales están muy movidas últimamente. Una noticia nacional que no podemos dejar de mencionar es el hecho que Bonerge Mejía, el representante del Colegio de Abogados y Notarios ante la Corte de Constitucionalidad, asumió en un acto privado
la semana pasada, y básicamente él va a estar a cargo en estos meses de la presidencia. Ahí, según la noticia de Prensa Libre... Te interrumpo un momentito, pero tenemos que ir a una pausa. Entonces, okay, dale, una sí. pausa y luego ya regresamos, ya entramos a las notas nacionales. Solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que Ficosa es el banco que le facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que le llevan de viajes sin complicaciones. Ahorra en supermercados La Torre, por ejemplo, que esa es la tarjeta que yo uso, y en donde usted todos los consumos que hace, en este caso en el supermercado, tiene un 10% de descuento a través de puntos que luego los aplica a su tarjeta. Y lo mismo presumo que es así en las gasolineras Shell y en las tiendas Emaco. Así, con tarjetas Ficosa optimiza todo lo que la vida le vale. Con Banco Ficosa, decirle que sí. Sí, Ren. Yo que tengo la tarjeta, a veces no solamente te dan el 10% de descuento, por lo menos en La Torre, a veces salen promociones que te dan un 5%. De hecho, justo ahorita en la Semana Santa están con una promoción precisamente así, de que uno tiene que registrarse y entonces le aplica un 15% de cashback, no 10%. Y yo lo que le digo a todo el mundo, miren, o sea, es la forma, por lo menos la forma más práctica que he encontrado yo de reducir considerablemente el costo de los abarrotes. Y ahí tiene uno que ver, por ejemplo, qué es lo que más gasta uno normalmente en el mes. En el caso mío, pues buena parte del gasto es los abarrotes. Entonces, si ya solo con el hecho de tener esa tarjeta vas a tener un 10% de descuento de todos los abarrotes que compres, pues creo yo que es una muy buena oportunidad de ahorrar, así que aprovéchela. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Renny Bake, pero solo antes de regresar a la noticia, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que ahorita, si usted ya va a salir de vacaciones en estos días, pues aproveche para ir bien equipado, y qué mejor que hacerlo con Intelaf, ahora que tienen sus ofertas de verano libre con audífonos, bocinas, cámaras, smartphones, tablets y readers, todo lo que pueda usted necesitar para sus vacaciones. En particular, yo le recomendaría también que se compre por lo menos una muy buena batería para todos los equipos, porque normalmente cuando uno anda no sabe a dónde va a llegar y no sabe si va a lograr conseguir electricidad o no, así que lleve una buena batería para por lo menos tener funcional la cámara y el celular. Yo te voy a interrumpir, no solamente para estos días de vacaciones, en el tema de tener nuestra maleta de 72 horas en caso de una emergencia, terremoto, erupción volcánica, etcétera. Te cuento que yo tengo mi batería de celular metidita en mi maleta de emergencia, que no está en las recomendaciones, pero es una de las cosas que uno va a tener ahí. Ahora es un bien de primera necesidad el celular. Exacto, no solamente para esto, sino también para incluirlo en nuestras maletas de emergencia de los 72 horas, o para cargarlo en el auto, porque no siempre vamos a tener acceso a energía. Y en mi caso, ahí está mi baterita metidita en mi bolsita de emergencia de 72 horas, a la par de la comida del gato. Sí, yo siempre ando cargando en mi mochila mi batería también, precisamente porque ya he tenido muchas experiencias al respecto. Así que, pues ya sabe, todo eso lo encuentra en Intelaf. Recuérdese ahorita para estas vacaciones: audífonos, bocinas, cámaras, smartphones, tabletas y readers, y baterías. Y cables también, porque generalmente también se necesitan para las baterías. Así que aprovéchelo en Intelaf, donde les encanta rodearlo de tecnología. Y bueno, pues estábamos comentando algunas de las notas con Renny. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa con relación al cambio de batuta ahí en la Corte de Constitucionalidad. Este señor Bonerge es uno de los que vota en línea con Gloria Porras, o sea, es de los fieles de Gloria Porras. Veremos qué sucede con esta corte, que realmente yo, que me he peleado con casi todas las cortes desde hace 20 y pico de años, esta realmente se
se lleva el título de la peor, por lo menos desde mi perspectiva, de la peor Corte Constitucional que hemos tenido en, por lo menos en los 25 años que llevo yo de estar en estas lides. Pues mira, yo no tengo mucha experiencia en corte, solo veo la noticia. El acto protocolario para oficializar la toma de posesión de Mejía está programado para las 16 horas de hoy en la gran sala de Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. No que era privado. Al acto están invitados los presidentes de los 3 organismos del Estado, funcionarios y cuerpo diplomático. Yo quiero ver cuántos llegan en lunes de Semana Santa. Y además decía la nota inicialmente que era un acto privado, ¿verdad? Entonces, es que lo asumió en acto privado, creo que el viernes, pero el acto protocolario es el día de hoy, y eso es un tema interesante de educación. Yo no lo sabía. La Constitución establece que la presidencia de la CC será desempeñada por los magistrados titulares que la integran en forma rotativa en periodo de 1 año, comenzando por el de mayor edad en orden descendiente. Por ello, la magistrada Gloria Porras será la última en presidencia. O sea, que es la más jovencita. Exacto, la mejor forma de saber la edad de todos es ver quién era el primero pero, y quién fue el último. En efecto, es cada año es que se van cambiando la presidencia. ¿Y por qué cayó ahora entre la Semana Santa? Pues básicamente porque recordemos que como la Semana Santa se hace así con calendario lunar, entonces resulta que este año la Semana Santa cayó bastante atrasado, por así decirlo, ya ahorita a mediados de abril, cuando normalmente es en marzo, por ejemplo. Entonces, normalmente esta toma de posesión no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero en este año sí. Pues mira, los abogados consultados señalaron que entre los retos de Mejía está reducir la mora judicial de la Corte, que deberá resolver casos como el amparo solicitado en contra de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la solicitud de retiro de antejuicio de Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza. Además, de acuerdo con los analistas, el máximo tribunal deberá conocer inconstitucionalidades en la ley electoral referentes a los medios de comunicación y las apelaciones para determinar la participación política de Suri Ríos y Tel Maldana como candidatas a la presidencia. En esos casos, esos son algunos de los temas realmente en los que ha dejado mucho que decir, no solo esta Corte, no solo en las resoluciones que ha hecho, sino en las que no ha hecho. Por ejemplo, el tema de la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley electoral y de partidos políticos que planteó la Cámara de Periodismo, ya lo debió haber resuelto antes de que iniciara la campaña, pero no lo hizo. Y también se entiende que no lo hayan hecho, bueno, no se les disculpa, pero se entiende que no lo quieran hacer básicamente porque ellos mismos aprobaron esa reforma. Recordemos de que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos deben de ser ir con el visto bueno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y pues obviamente va a ser difícil para ellos el reconocer de que también ellos mismos autorizaron cosas que eran inconstitucionales, al grado de que yo esperaría que no vayan a llegar al punto de, con tal de no reconocer su error, de no declarar inconstitucionales esos temas, porque esas acciones, porque realmente no hay duda de que son inconstitucionales, pero repito, ellos mismos, y por eso es que siempre digo que esto es de la peorcita de cortes que tenemos, ellos mismos fueron los que aprobaron eso, así como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hoy se quejan de todas las reformas estas de la ley electoral, pero ellos también avalaron esas reformas. Entonces, que no hayan ellos pensado, que no hayan ellos profundizado en los efectos que iban a tener la legislación, eso ya es otro tema, pero ellos lo autorizaron. Apostemos? Yo creo que lo van a dejar para la siguiente corte, o sea, no pues, tienen un tiempo específico, según ellos, para resolver. Y como ahorita ya pasó las elecciones, pues qué fregados, mejor lo dejan ahí congelado para que lo resuelva el siguiente. Otra raya más al tigre, aunque estos ya no son, otra raya más al tigre para mi concepción de que esta es de las peorcitas cortes de constitucionalidad que hemos tenido a lo largo de la historia. Bueno, otra noticia que salió hoy, pues la fuente es el periódico.com GT. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público informó que fueron contabilizados $70,140 en un vehículo abandonado en el Chical Morazán, El Progreso. Según los investigadores, el vehículo le fueron... Perdón, son 700,000.
$700,000. O sea, el título de la noticia es: localizan $700,000 en un vehículo, no 700,000 quetzales, $700,000, casi, o sea, $750,000 en un auto que lo encontraron. O sea, estás hablando de por lo menos 5 millones de quetzales. Sí. Ahí en un carrito. En un carrito. En unas caletas. Ahí estaba ayer, porque, mirando las fotos. Imagínate, porque se habían tardado se tardaron más de 24 horas solo en contar los billetes, imaginas. Solo para que se den una idea del volumen de dinero. Y yo viendo la foto, creo que lo que llevaron fue una máquina contadora de dinero. Sí. En efecto, porque imagínate, si ves ahí, sí se logra ver que son billetes de a $20, que son, por cierto, los preferidos de los narcos. Por eso que cómo cuesta que uno les reciban los billetes de $20, precisamente por eso. Pero Jorge, tú no sabes cuál es la historia de los billetes de $20. A ver, contámela, porque en efecto no me la sé. En Estados Unidos, eso lo aprendí en uno de mis cursos cuando estaba allá en Estados Unidos. Una profesora contaba como anécdota que llegó un día y, bueno, ¿quién tiene un billete de $20? O sea, todo el mundo sacó su billetito de $20, se agarró 5 y dijo: miren, si le hiciéramos un examen aleatorio a estos 5 billetes, probablemente uno de ellos tendría rastros de cocaína. Y todo así como, ¿cómo así? Explícanos. Resulta que en la calle en Estados Unidos un push de droga cuesta un billete de $20 y a veces agarran los billetes y con eso, ella explicaba, no sé si lo entendí bien, lo utilizaban como forma de drogarse, y esos billetes de $20 es los que después encuentran la forma de 1001 formas de mandarlos como pago de la droga. Entonces, por eso es que los billetes de $20 son considerados coloquialmente como billetes del narco en ciertos círculos, porque son con los cuales la gente llega, digamos, al vendedor de droga de la esquina en su ciudad en Estados Unidos, y el pushito que está comprando cuesta $20. Sí, en efecto, y además, obviamente, es precisamente porque es tan... obviamente abundan más que los famosos billetes de 200 quetzales de aquí, ¿verdad? Que son los que utilizaron precisamente para las famosas caletas. Es mucho más fácil ocultarlos y diluirlos diluirlos, ¿verdad? O sea, básicamente lavarlos. Es mucho más fácil con billetes de a $20 que si fueran de a $100, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es natural. Entonces, imagínate, eran $700,000 en billetes de a $20, por eso que los estoy intentando hacer el cálculo ahorita de cuántos billetes físicamente serán. Son 700, 140 dividido 20, son 35,007 billetes. Y por eso que los llevó más de 24 horas. Con esas maquinitas no lleva tanto tiempo, hago la salvedad, pero no es solo de saber cuántos son, sino hacer todo el proceso, ¿verdad? Ahí si ustedes los ven ahí en las fotos que estuvieron publicando al respecto, pues ahí hay que ponerlos tienen que irlos haciendo todo el proceso de irlos registrando y todo. Entonces eso pues lleva su tiempo, y especialmente si son 35,007 billetes. 35,000 billetes de a los 100 billetes ya estás mareado, a los 1,000 ya estás así como ya. Pero tenemos varios mensajes, vamos a ver, comentando con relación a lo de el incendio en Notre Dame. Gloria Bocanegra dice: ya compartido. Claudia de María dice: 800 años de historia y una carita llorando. Luego Hugo Peña dice: la transmisión de la radio está de lo peor, que dice que no hay buena señal en la radio, Mario, para que averigüen. Luego Hugo Peña dice: así es, Claudia María, qué terrible lo de la Catedral de París, al menos tuve la fortuna de haberla conocido, qué tragedia. Y Claudia María de Hernández también nos dice: buenas tardes, y también dice que tiene problemas con la señal de radio, Mario, para que averigüen qué está pasando con la señal. Y bueno, pues esto de que yo siempre he tenido la idea, vamos a ver, Reni, ¿tú qué pensás? De que cuando agarran este tipo de casos de que agarran un vehículo que, casualidad, llevaba $700,000,
realmente no es casualidad en el sentido de que no es que la policía haya puesto y haya parado un carro y de repente digan, este carro de seguro lleva escondido $700,000, sino que generalmente lo que sucede es de que hay alguien que así de los que tienen así de inteligencia interna, así, o sea, básicamente que tienen metidos así dentro de las organizaciones criminales, que son los que dan la información de, mire, va a pasar un vehículo tal y tal y que lleva premio. Y entonces luego los capturan y entonces ya los revisan todo hasta que encuentran la droga, o que encuentran en este caso los $700,000. Eso es mi impresión, yo estando fuera y que no tengo absolutamente nada que ver así con temas de seguridad, pero siempre he creído que es así como funciona, no es casualidad, o sea, ya sea que porque sea un chivatazo, como le dicen coloquialmente, los narcos, para que digan, bueno, aquí les dejamos un poquito solo para que dejen de estar refregando y que reporten algo que capturaron, o informantes internos que tienen, pero no es así de casualidad que agarran un carro con $700,000. Bueno, mira, usualmente de lo que he aprendido estudiando o platicando con alguna gente que trabaja en eso, investigando, pueden pasar años o meses rastreando alguna pista hasta que encuentran algo como este caso. ¿Y sabes por qué? Cuando hay carros sospechosos llevan al perro. No es que el perro está entrenado para oler billete, está entrenado para oler droga, y precisamente porque los billetes de $20 son los que más se mezclan con el tema de la droga, suelen tener olorcito a cocaína, y es lo que comienzan ellos a olfatear, porque cabal había una estadística que de 5 billetes, aleatoriamente 5 billetes de $20, no recuerdo si era 1 o 2, han de haber sido utilizados de una u otra forma para consumos de droga o para trasiego de droga, porque eso es el precio del push en la calle. O sea, entonces así es como comienzan ellos a trabajar, pero esto totalmente es trabajo de inteligencia, algún chivatazo o parte del esquema de se está investigando y se tiene que agarrar. Así es. Bueno, y solo recordarles a todos nuestros radioescuchas, y esto es de las notas que le gustan a Reni con relación a que ya llegó el sabor del verano a McDonald's con los nuevos y deliciosos postres McFlurry Naranja Crunch, que es un cremoso helado de vainilla con topping líquido de naranja con chía y trocitos de galletas de vainilla. Luego también está el sundae de mora, que es el que a mí más me gusta. Está el pastelito de guayaba, que es el clásico pastelito frito de McDonald's, solo que con relleno de guayaba. Y un top de sundae de limón, que es un cremoso helado de vainilla con galleta Lotus triturada, topping de limón y crema batida. ¿Se te antoja alguno de ellos, Reni? ¿Por qué siempre? O sea, ¿cuál es la fama que me precede que todo lo que es comida me enloquece? Tú misma lo has dicho, hace un ratito lo dijiste. Ya sé que voy a almorzar, o sea, me voy a salir corriendo ahorita por uno de ellos. Así es, pues vamos a ir a una pausa, luego venimos con la nota tecnológica y luego vamos a tener un invitado de honor hoy aquí en Todo Pulmón, que vamos a estar conversando con el doctor Armando de la Torre acerca de su plan de gobierno, las ideas para un plan de gobierno que ha estado proponiendo en sus artículos recientemente. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues voy a contarles con relación a un desarrollo que anunciaron hoy temprano en Israel, acerca de unos científicos que lograron imprimir un corazón
lograron imprimir, es un prototipo todavía, pero lograron imprimir un corazón así con células humanas. Es decir, agarraron, me imagino yo que agarraron células, multiplicaron y luego utilizaron esas mismas células obtenidas de un donante, de un donante humano, para imprimir un corazón. Si ustedes ven las fotos, pues es algo chiquitillo, o sea, no es un corazón de tamaño normal, este solo es un prototipo y es un corazón así, pero sí tiene toda la forma del corazón y entiendo que internamente pues tiene toda la estructura de un corazón, o sea, así con las válvulas y los distintos compartimientos que tiene el corazón y las arterias y las venas, obviamente las entradas de las arterias y las venas y todo esto impreso en un impresor de esos de tercera dimensión, pero repito que es con tejido, básicamente es con tejido humano, con células humanas, y la idea es que ellos esperan en tal vez más o menos a finales del año entrante, o sea, dentro de ¿qué? Casi 2 años, un poco menos de 2 años, poder ya llegar al punto donde puedan imprimir ya un corazón humano a tamaño natural. Y la idea es precisamente que en un par de años puedan incluso hacer reemplazos así de corazón, en los trasplantes de corazón, pero ya con corazones construidos con las mismas células de la persona a la que se lo van a quien se lo van a implantar para evitar, por un lado, obviamente no tienen que esperar a que haya alguien a que alguien se muera para que le donen el corazón, y por el otro evitar todos los problemas de los rechazos, porque al final van a ser sus mismas células, ¿verdad? Esa es la teoría. Ahorita pues este es el primer prototipo, pero yo me alegro siempre cuando hay este tipo de notas tecnológicas, porque quiere decir que estamos avanzando cada vez más y pues vamos a tener la oportunidad, probablemente, tal vez todavía nosotros no, pero algunos más adelante sí, de vivir precisamente como lo que quiere nuestro próximo invitado, de vivir 1500 años. Él y Marta Yolanda, los dos quieren vivir 1500 años, pues precisamente con desarrollos como estos es que se va a llegar a todo eso. Y Reni, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa hoy, pero mañana también estarás por aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, me voy a ir a comer mi ya se va a ir a McDonald's por su helado. Gracias por la invitación, los dejo con el doctor de la Torre y les veo mañana, o nos platicamos mañana al mediodía. Y muchísimas gracias por la invitación, Jorge. No, al contrario, gracias a ti y a todos ustedes. Pues esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Recuérdense que contigo aprendí a estar siempre conectado. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacob, solamente recordándoles de que ahora, antes de irse de vacaciones, todavía le da tiempo a pedir su Equinacia Blend líquida de ELA para que no le afecten todos los cambios de temperatura que de seguro va a tener en estos días. Y para ello puede enviar sus mensajes o enviar un mensaje de voz al WhatsApp 4950-3414, repito, 4950-3414 para que se la lleguen a dejar a domicilio. Y la Equinacia Blend líquida de ELA, que también la encuentra en las tiendas de GNC. Y bueno, y en esta tarde tenemos el gran gusto y honor de tener aquí con nosotros al doctor Armando de la Torre, con quien vamos a hablar un poco con relación a unas propuestas que ha estado haciendo recientemente de las cosas que considera que se deberían de incluir en un buen plan de gobierno. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, qué gusto tenerlo por acá. Jorge. Mucho gusto en verte después de tanto tiempo. Sí, ya teníamos tiempo de no tenerlo por aquí, qué bueno que hoy nos pudo acompañar. Gracias. Y cuéntanos, doctor, usted ha publicado un par de columnas que se llaman Pensando en Voz Alta con relación a las cosas que usted considera que debería de hacer el nuevo gobierno, presumo. Bueno, incluso se podrían hacer desde ahora, pero hay muchas menos posibilidades. Sí, así es. Pero cuéntenos, ¿cuáles son esas propuestas? Yo quería tocar algunas propuestas que nadie toca, más que nada.
porque se habla mucho siempre de lo Y mismo. que nadie aparte de nosotros aquí en Libertópolis. Bueno, eso no sabía yo, que ustedes estaban tocando el problema de la privatización del subsuelo. Sí, nosotros hemos hablado mucho de eso desde hace años, de cómo esa es una de las peores maldiciones que hay en Latinoamérica. Pero la gente no sabe por qué el subsuelo es propiedad pública cuando no lo debería ser, sino es privado. Si tú compras una hectárea de terreno productivo, la superficie es tuya, pero de debajo de la superficie hasta el centro de la tierra es del gobierno. Y eso es injusto. Y eso que usted no ha puesto, que también de la tierra para arriba también es del gobierno. Ah, también. Sí, es una forma de monopolizar el gobierno la fuente de la riqueza de un país para no tener que depender de los contribuyentes. Fundamentalmente esa es la razón. Todo gobierno normal vive de los aportes de los contribuyentes. Y para que vea que aquí somos todavía más reaccionarios. Nosotros está prohibido utilizar esa palabra aquí de contribuyentes. Somos tributarios, no contribuyentes, porque acaso usted voluntariamente va, No. si no tuviera al final son impuestos. De hecho, la misma, la forma, eso de decirle contribuyente a uno es para que uno no sienta tan pesado el que le están quitando los impuestos. Pero ellos mismos entienden de que no, porque a uno le dicen contribuyente. Pero ¿acaso se llama Superintendencia de Administración de las Contribuciones, la oficina con la que lo fiscalizan a uno? No. Se llama Superintendencia de Administración Tributaria. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo completamente contigo en eso. Uso la palabra contribuyente porque todo el mundo la entiende, pero la verdad es que no somos contribuyentes libres, sino forzados a O sea, contribuir, tributarios. a pagar tributos Sí, al amo. así es. Entonces, vuelvo otra vez, ¿por qué es que en nuestra tradición en América Latina el subsuelo, así como lo definí, de la superficie de la tierra hasta el centro, es propiedad del gobierno o del Estado? Bueno, hay que tener en cuenta la historia de esto. Cuando los españoles descubrieron América y la fueron conquistando, bajo la dinastía de los Habsburgos, de la dinastía alemana, española, hispano-germánica, diríamos, que gobernaba entonces en Austria y en América, ellos tenían mucho interés en la plata y el oro de América para subvencionar sus guerras. En realidad, la historia europea, durante ese tiempo del que estoy hablando, fue una lucha sin cuartel entre la dinastía de los Habsburgos, originaria de Austria, y la dinastía de los Borbones, originaria de Francia. La guerra entre Habsburgos y los franceses fueron muy atroces. Hubo mucha muerte, mucha destrucción, mucho anulamiento de personas y de riquezas. Fue terrible. Se conoce como la Guerra de los 30 años. Entonces, para financiar esas guerras tan costosas, los Habsburgos decidieron que el subsuelo de las tierras descubiertas por los descubridores españoles y los que siguieron después durante la conquista, eso sería propiedad de la corona exclusivamente. Nadie podría tener propiedad del subsuelo. Y eso suena muy fácil. Dice, bueno, me deja cultivar la tierra y ya está, muy bien, estoy de acuerdo. Particularmente en esas épocas que no era todavía más difícil que ahora extraer los recursos del subsuelo, ¿no? Así es. Pero hemos visto con el paso de los siglos
que la riqueza del subsuelo es mayor que la del suelo, o puede serlo, sobre todo en zonas desérticas como el Perú o Bolivia o otras partes de Sudamérica como Chile. La riqueza del subsuelo, en este caso el Chile cobre, en Argentina hierro, en Cuba níquel, etcétera. Esas grandes riquezas que no se ven por el que cultiva la tierra son la columna vertebral del poderío de las naciones modernas. Para todos no es nada misterioso que la posición que tuvo Venezuela muchos años se debía exclusivamente a los grandes depósitos de petróleo que hay en el subsuelo venezolano. Y las riquezas que hay, por ejemplo, ahora en Arabia Saudita dependen exclusivamente también del petróleo, ¿no? Así es. Ahora, hay que tener también otra cosa en cuenta. La mayoría de la gente no sabe esto, o no le ha prestado atención. Los políticos sí. Y porque ven que es una fuente enorme de riqueza, el hierro, el carbón, el petróleo, el níquel, lo que sea. Entonces, todos los gobiernos, sobre todo los imperiales de la época colonial, decidieron reservarse en propiedad perpetua el subsuelo de todas las naciones que se encontraban en América del sur, no del norte. Del norte únicamente en la medida en que parte del norte también fue conquistado por los Habsburgos, como México y California y Arizona y Texas y Nuevo México, esa área que era parte del Imperio Mexicano después. Entonces, los emperadores Habsburgos, nada tontos, bien asesorados, establecieron por ley que en todos los territorios descubiertos por la corona española y colonizados por la corona española, no solamente América, también Filipinas y África, en todos ellos el subsuelo era de ellos, exclusivo, un monopolio. ¿Qué ventaja tiene eso sobre todo? Que independiza al poder central del Estado de depender de los tributarios de su zona. Entonces, si la gente financia al gobierno, la gente controla al gobierno. Si el gobierno se vuelve tiránico, inhumano, como pasa muchas veces, está pasando ahora en Venezuela y pasó en Cuba, ha pasado en Cuba y ha pasado en otras partes. Si el gobierno se vuelve muy inhumano, los contribuyentes o los ciudadanos tienen una ventaja, un arma de defensa, no pagar impuestos. Y entonces el gobierno tiene que rendirse, porque no puede sin dinero hacer nada. Ahora, si el gobierno tiene un ingreso diferente al de los tributarios, a los obligados a tributar, tú y yo, y los demás que nos escuchan. Si tiene una fuente de ingreso extra, ya puede ser el níquel, el hierro, el petróleo o el carbón, entonces puede vivir de esa riqueza y apenas tener necesidad de los impuestos de los tributarios, de los ciudadanos, o de los súbditos, sería mejor decir. Entonces, por eso cuando vino la independencia, los muy republicanos hispanoamericanos, Bernardo O'Higgins, o Simón Bolívar, o Santander, o Morelos, o quien fuera, les pareció buena idea retener la propiedad del subsuelo, porque daba mucho oro y mucha plata. Y con eso se podía mantener el gobierno sin necesidad de elevar impuestos a los tributarios. Y eso que no se había descubierto el petróleo todavía. Y eso que no se había descubierto el petróleo, que le llaman el oro negro. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual el Estado en América nuestra
tiene el subsuelo, la propiedad monopólica del subsuelo, exclusiva del subsuelo. Si tú tienes una tierra que compraste y pagaste con el sudor de tu frente, el gobierno te dice, o el Estado, debajo de la superficie no tienes nada, eso es mío. Pero bueno, el que trabajó la tierra soy yo, sí, pero yo soy el dueño de todo lo que no aparece en la tierra, en la superficie. ¿Y por qué lo voy a hacer yo el dueño? Porque me da la gana. No hay otra razón. Yo no he invertido en nada. Yo no he invertido en nada en descubrir esa riqueza del subsuelo. Son privados los que la invierten, pero ellos se apoderan, la roban. Entonces los gobiernos republicanos de la independencia de Iberoamérica a principios del siglo XIX les pareció oportuno o muy astuto o muy inteligente que la propiedad privada se terminara en el subsuelo y que todo lo demás fuera propiedad pública para que el gobierno pudiera, con el oro y la plata, en esa época era lo importante del subsuelo, financiar sus guerras, financiar sus palacios, sus soldados, sus burocracias, sus templos, todo. Y desgraciadamente esa tradición que se hizo republicana a principios del siglo XIX y que era imperial hasta entonces, continúa. Sin que la mayoría de los ciudadanos se den cuenta de este abuso terrible. ¿Cuál es la diferencia entre los Estados Unidos y nuestra América? Probablemente en el subsuelo somos más ricos que los Estados Unidos, pero no se sabe y no se ve. ¿Por qué? Porque y no se puede aprovechar, ¿no? No se puede aprovechar. Los gobiernos tienen la propiedad y no permiten que nadie, salvo ellos, explote la propiedad, o si permiten que alguien le explote a cambio de una buena porción, la mayor parte de lo que se extraiga de riquezas del subsuelo, el cobre o el tungsteno, lo que sea. Entonces, de esa manera se han financiado las dictaduras en la América Latina, porque los dictadores no han tenido que depender de los impuestos de los contribuyentes exclusivamente. En cambio, en América del Norte, el gobierno depende exclusivamente de los impuestos de los contribuyentes. Entonces, tiene que darle oídos a lo que quiere la gente, a los propietarios de los suelos, de los que te cultivan la tierra, porque si no, los propietarios podrían decir, bueno, pues entonces no te pago impuestos. De manera que me dejas trabajar y quedarme con el beneficio de mi trabajo, o no te pago impuestos. Y eso asegura la libertad de los ciudadanos de Inglaterra, en Canadá, Estados Unidos, en Malasia, donde quiera. Pero en los países como fue la Unión Soviética y todavía sigue siendo Rusia, donde la propiedad del subsuelo la tomó el Estado, y lo mismo digamos en otras partes, sobre todo el carbón, que era muy importante hace unos años. Entonces el Estado es rico, aunque los súbditos sean pobres, y puede gobernar y gastar dinero en lo que quiera, en armamentos o en policía secreta para dominar a la gente, sin depender de los impuestos de la gente. Él es el dueño del subsuelo y con el subsuelo paga su dictadura, su despotismo, su tiranía. Esa es la razón de por qué ha habido tanto caudillismo dictatorial en América Latina y no lo ha habido en los Estados Unidos. Simplemente porque el subsuelo allá es de los dueños del suelo y el subsuelo aquí es del omnipotente, todopoderoso Padre Estado.
Y esa también es la razón por la cual en países como Guatemala hay tanta conflictividad, lo pongo así entre comillas, alrededor de cosas como la minería, porque al final la gente no ve el beneficio, ¿verdad? Dice, o sea, aquí se vienen a sacar todo, se lo llevan y con suerte le darán algo al gobierno pero el gobierno se queda con todo y aquí nosotros seguimos en la misma pobreza. Exacto. Cuando toda esa gente, si el subsuelo fuera de ellos, se enriquecerían, ¿no? Ahí es. Como el arquetípico millonario tejano que se hizo millonario porque encontró petróleo en su rancho, ¿no? Así es. De manera que, por ejemplo, nuestros indígenas, cuando protestan contra el abuso de las minerías, en realidad deberían estar protestando contra el abuso del gobierno, que se reserva las minerías para sí y después se las da en alquiler a quien le parece, con tal de que le pague todo a él y no a la población que es dueña de la tierra, del suelo de esa zona. De manera que esa es una injusticia enorme, es una canallada, y los políticos nunca suelen hablar de esto, o rarísima vez, porque los políticos viven del Estado y el Estado vive del subsuelo. Entonces mejor dejemos al Estado con el subsuelo y así no tenemos que depender exclusivamente de los votantes, que si se ven que estamos robando y somos ineptos, se niegan a pagar impuestos. Esta verdad tan simple, histórica, nunca se menciona en Guatemala. No solo en Guatemala, en el resto de la América Latina, salvo en Chile. En Chile sí se ha mencionado y en Argentina también. Pero fuera de Argentina y de Chile, que de todas maneras no ha alterado la propiedad. Que se ha mencionado, pero no se ha cambiado. Saben que es así, ya lo conocen, que es un abuso, un robo, una explotación, la del subsuelo por parte del gobierno, a costa de los dueños del suelo. En nuestro caso, muchos indígenas que con razón se indignan de esa riqueza que por medio del Estado se va, porque los políticos viven del Estado, mientras la gente que trabaja no tiene acceso a esa riqueza. Pero lo hacen al final porque no entienden precisamente eso de que el problema no es las empresas mineras, sino el problema es que el gobierno se queda con ese dinero que debiera ser de ellos. Así es, así es. Si los indígenas y los que protestan contra las mineras pudieran comprar mineras con el resultado, o por lo menos parte, con el resultado de las minas, no habría ningún problema, esto sería rico. Ahora, por ejemplo, la población más rica que hay en los Estados Unidos, ¿sabes cuál es? Los esquimales. ¿Así? Porque el gobierno decidió que los esquimales eran los propietarios del suelo de Alaska. Y si eran dueños del suelo de Alaska, todos los que explotan petróleo en Alaska tienen que darle una porción a los pueblos nativos de Alaska. Tiene sus pros y sus contras, porque eso significa que entonces hay muchos esquimales, o todos, que no trabajan. Y si no trabajan, la alternativa es el alcohol. Entonces tiene sus efectos sociales muy grandes, pero si ellos tuvieran que competir por el subsuelo, los esquimales, y perdieran sus tierras en un legítimo negocio abierto, entonces no habría ningún inconveniente, ningún problema. De manera que la tragedia de las dictaduras es porque nosotros, los dueños de la tierra, estamos obligados a financiar el subsuelo bajo la tierra nuestra, la que compramos, la que sudamos, la que trabajamos. Y los políticos viven bien de eso, sobre todo los dictadores totalitarios. Así es. Entonces yo quise tocar eso, porque ya que estamos hablando en tiempo de elecciones, ¿por qué no se menciona también la posibilidad de decretar la propiedad de la tierra hasta el centro de la tierra para todos los que legítimamente, honestamente compran tierra?
Así es. Doctor, fíjate, tenemos que ir a una pausa y cuando regresamos tal vez hablamos de las otras propuestas que tiene usted, ¿le parece? Bueno. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando en esta tarde con el doctor Armando de la Torre con relación a algunas de las propuestas que ha hecho sobre los cambios que se deberían de hacer para que podamos prosperar aquí en Guatemala. Ya hablamos en el segmento anterior muy extensamente con relación al tema del subsuelo, y en este segmento nos gustaría un poco hablar de otra de sus propuestas, doctor, que es esa de que los presupuestos del gobierno sean balanceados. Así es. ¿A qué se refiere? Todos los presupuestos que se han aprobado en Guatemala en los últimos 50 años han sido deficitarios. ¿Qué quiere decir? Que proyectan gastos sin tener en cuenta la totalidad de los ingresos. Y entonces los ingresos casi nunca bastan para pagar los gastos del gobierno. Entonces, ¿cómo sale el gobierno adelante con sus planes y pagando a sus empleados y haciendo sus carreteras si las hace? Y robándose una parte. Y también. Pero eso ya la dejo a la imaginación del que me oye. Entonces, ¿cómo enfrenta cómo enfrenta un gobierno sus monumentales gastos de todo tipo? De viajes, de sueldos, de lujos, de comunicaciones, etcétera. Bueno, una fuente es la propiedad del subsuelo, pero otra fuente más oportuna y más estúpida también es aprobar presupuestos para los cuales no va a tener fondos porque los contribuyentes o los tributarios no los tienen. Entonces se proyecta carreteras, puentes. ¿Con qué dinero se va a pagar? Bueno, pues con lo que se recauda. Y si lo que recauda no alcanza, ¿qué hacemos? Pedimos prestado. Y a medida que pedimos prestado, nos endeudamos entonces. Y a medida que nos endeudamos, nos empobrecemos. Y perdemos soberanía. Uno de los grandes logros del tan criticado Jorge Ubico es que él, cuando llegó al gobierno en el año 31, en plena gran depresión económica mundial, él logró pagar durante los años que estuvo en el gobierno una deuda muy grande que se tenía con Inglaterra. La pagó. ¿Y cómo la pagó si estaba deprimido la economía? Siendo un administrador excelente, midiendo el centavo, 1 a 1, y así pudo liquidar casi toda esa deuda inglesa que él heredó de los gobiernos anteriores. Esa hazaña no se ha vuelto a ver en Guatemala. Y lo que hay que comentar es de que para poder pagar deuda tiene que tener superávit en el presupuesto, es decir, gastar menos de lo que le ingresa para que la diferencia es la que usa para pagar la deuda, ¿no? Ah, sí, los intereses de la deuda, sí, y el capital, las dos cosas. Sí. Entonces, lo que implica que él durante varios años tuvo un presupuesto superavitario, es decir, tenía más ingresos de los que gastaba. De lo que gastaba. Él fue muy cuidadoso en eso, y eso fue, yo creo, lo más importante del gobierno de Ubico. Su rigidez, austeridad tributaria, que hacía que ninguna ley se aprobara si no había suficientes fondos ya en el Tesoro Nacional. Hoy día no, se aprueban los presupuestos, no se discuten bien siquiera,
no saben lo que están aprobando muchas veces los diputados, y si lo saben Casi nunca. y si lo saben no les importa, y se hacen locuras como aquello de Selgusa, por ejemplo, y todo va a préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Realmente lo que esto significa es que nosotros, tú y yo, estamos gastando dinero, y todos los que son de nuestra edad, y quienes van a pagar los intereses y la deuda por ese dinero van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Nosotros estamos deliberadamente, aunque sin caer en la cuenta del todo, empobreciendo las generaciones por venir, de manera que lo que gastamos en exceso, en comida, en ropa, en habitación, en movimientos, viajes, en lo que sea, placeres de cualquier tipo, va a pasar a cuenta de nuestros nietos, bisnietos y aún de los descendientes que todavía no han nacido, y que cuando nazcan van a nacer con una deuda que es nuestra, no es de ellos. Esa es la injusticia generacional espantosa de los déficits presupuestarios. Entonces yo lo que propondría era una reforma constitucional para que nunca ningún presupuesto pueda ser deficitario, excepto en casos de catástrofes nacionales como terremotos de 6 grados o más. Entonces sí, no queda más remedio porque se destruyó el país, hay que pedir préstamo. Pero fuera de esa circunstancia, yo prohibiría constitucionalmente aprobar cualquier presupuesto deficitario. Por eso lo propuse, porque nadie lo dice. Y los candidatos hablan siempre de lo mismo: vamos a crear empleo, o vamos a dar casas, o vamos a dar bonos. Sí, pero ¿y quién paga por todo eso? O sea, los que vengan atrás, tus nietos, tus bisnietos, los que todavía no han nacido. Eso es injustísimo. Yo pongo siempre el ejemplo de que, y hasta la fecha todavía creo que es válido, de que hasta ahorita todavía estamos nosotros, o sea, con nuestros impuestos, pagando préstamos del tiempo de Vinicio Cerezo. Sí. Por supuesto. Y o sea, ya pasó hace casi 30 años, pero como precisamente duran 30 y algunos hasta 50 años esos préstamos, entonces resulta que seguimos... ¿Cómo se puede disfrazar eso como lo disfrazó Vinicio Cerezo? Con inflación. Todo sale más caro. ¿Y quién lo paga? No el gobierno, lo paga el pueblo. Esa inflación. Entonces, el gobierno es el gran empobrecedor del pueblo. Y si los que están en el gobierno no lo saben, seguirán empobreciendo al pueblo. Por eso la ignorancia económica, no solamente de los gobernantes, sino de los quienes votan por ellos. Yo creo que es más importante, doctor, de quienes votamos, porque los políticos, la mayoría sí lo saben, y de hecho, precisamente porque lo saben, es que quieren llegar al ejercicio del poder para poder quedarse con una parte de eso, o sea, para robarse una parte de eso. El problema es que quienes votan, quienes los ponen en el poder, son los que la mayor parte de veces no están conscientes de ese problema. O sea, los votantes invitan a los políticos a robarles. Esa es la conclusión que se puede decir, sin darse cuenta. No nos damos cuenta, le estamos diciendo a los políticos: por favor, róbanos. ¿Y cómo lo va a disimular el político? Con un presupuesto deficitario. Y la gente no cae en la cuenta de la importancia del déficit presupuestario. Y entonces siguen dejando robar todo el tiempo, y por eso tenemos todavía pobres y gente que no tiene medicinas y no tiene alimentos cuando debería tenerlo desde hace muchos siglos, simplemente porque la gente no piensa, no se educa económicamente y no se da cuenta de que el gobierno les está robando todo, desde el subsuelo hasta el nivel de vida que tiene en el momento. Así es. Doctor, le manda un mensaje María del Pilar Pete, no sé cuál será el apellido, dice: un placer siempre escuchar al doctor Armando de la Torre. Muchas gracias, Pilar. Y ya se nos está acabando el tiempo, doctor, pero me gustaría solo que comentáramos un poquito con relación, usted en los artículos que publicó al respecto, menciona varias veces y muy contundentemente, aunque no lo menciona por nombre, pero con relación a las reformas de prorreforma que están en el Congreso. Sí, esas las he mencionado y las seguiré mencionando,
porque Guatemala tuvo una oportunidad de oro, de mejorar en todo, para siempre, si se hubieran aprobado las reformas que se propusieron en el año 2009. Y la Constitución de la República dice que toda propuesta de reforma a la Constitución tiene que ser conocida por el Pleno inmediatamente. Eso fue en el año 2009. Estamos en el 2019 y todavía el Pleno no ha visto eso. De manera que, violando la Constitución, los políticos no han querido tocar las reformas propuestas del 2009 y el pueblo no cae en la cuenta de lo que están haciendo, porque de esa manera ellos pueden seguir trabajando, no, ganando dinero, enriqueciéndose, siendo corruptos como lo son muchos, la mayoría, sin que el pueblo haga nada. Entonces, las reformas a la Constitución del 2009, que se presentaron y están archivadas en el Congreso, lamentablemente e inconstitucionalmente, que hubieran cambiado Guatemala para siempre, hubiera hecho de Guatemala el país modelo del mundo entero. No se aprobaron, no se discutieron siquiera, y ahí están esperando el sueño de los justos hasta que alguien lo resucite. ¿Y quién lo va a resucitar? Alguien que conozca, que sepa de la importancia de esto. Lamentablemente nuestros presidentes no se distinguen por ser muy listos y por saber mucho de estas cosas. Y entonces los mismos políticos confirman el robo que se hace continuamente a los ciudadanos a través de los impuestos, con los de presupuestos deficitarios y con otras muchas medidas más que la gente no cae en la cuenta que se están tomando. Y al final, básicamente, como usted bien lo dijo, ahí está todavía la reforma. No es ni siquiera que las hayan desechado, sino que simplemente están durmiendo el sueño de los injustos, digo yo, en el Congreso. De hecho, nos dejamos engañar todo el tiempo, con buena voluntad, creyendo lo que dicen otros. Nos dejamos robar todo el tiempo, lo que sea, educación, salud, casa, hogares, lo que sea. Todo el tiempo nos lo están robando y no caemos en la cuenta de eso. Y votamos a favor de los que roban, sin saber por qué. Porque la gente no cae en la cuenta del abuso que hay con las contribuciones que se fuerza a la gente a pagarle al gobierno, con los presupuestos deficitarios y con otras muchas formas de mal gobierno en las cuales la gente no cae en la cuenta porque no estudia, no conoce, no reflexiona o no escucha lo que decimos, verdades que no quieren oír muchos. Y ya terminando, doctor, ¿qué le recomienda a la gente? Por ejemplo, para usted dice, bueno, no escucha a la gente y no lee la gente, ¿va? ¿Qué le recomendaría a la gente que lea para que se instruya un poco? Bueno, hay muchas obras muy buenas. Yo diría todas las obras que ponen énfasis en la libertad del individuo como la base de cualquier libertad. Todas esas obras son recomendables. Lo mismo las obras que recomiendan el ahorro, que recomiendan gobiernos austeros, porque los gobiernos pobres tienen pueblos ricos. En cambio, los gobiernos ricos tienen pueblos pobres. Entonces, todo lo que sea austeridad, ahorro, no gastar el gobierno, pero sí privado. Por ejemplo, privatizar toda la educación. Eso suena muy mal para muchos maestros marxistoides que siguen a Joviel Acevedo en sus abusos. Pero la verdad es que si la educación fuera toda privada, los padres todos tendrían voz en la educación de sus hijos. Pero como es pública, los sindicatos y el gobierno deciden qué aprenden los niños y entonces somos todos ignorantes. A ellos no les preocupa ni les interesa que la gente entienda esto que estamos hablando nosotros. No les preocupa, no les interesa, porque ellos viven muy bien de la ignorancia nuestra.
y que todo el mundo repita lo mismo sin saber qué está diciendo. Así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero para nosotros realmente, para mí en particular, es un gran gusto y un honor tenerlo por aquí con nosotros y ojalá que lo tengamos mucho tiempo todavía. Bueno, mucho gusto y que ojalá también la gente te siga oyendo y te siga leyendo. Gracias, doctor. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos para que continúen con nosotros. Mañana estaremos aquí en vivo con Reni, aquí en Todo Pulmón. Los invitamos a que continúen escuchando los demás programas de Libertópolis y nos escuchamos mañana y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.